Noches, mis queridos hermanos y hermanas. En esta ocasión les queremos dar un saludo especial desde acá, desde la ciudad en la cual nos encontramos en este momento, desde la ciudad de Cotacati. Sin embargo, estamos muy conectados con los hermanos que están en la provincia de La Suay, ahí en Cuenca, en Santana, en la Iglesia de Dios Llega al Hombre. Y también mandamos un saludo especial para todos aquellos hermanos y hermanas que se encuentran en diferentes partes del país, de otros países, en diferentes partes del mundo, los cuales nos están escuchando para estudiar la palabra de Dios. Hoy vamos a empezar con una serie de mensajes que tienen que ver con la seguridad. Y el tema de este día es la seguridad de la salvación. Entonces, por lo tanto, queremos nosotros animarles a que ustedes puedan tener en cuenta lo que vamos a estudiar a través de la dinámica que estamos teniendo en el estudio semanal con la iglesia. Entonces, solamente para poder afirmar este tema, queremos decirles, hermanos, hermanas, que cada uno de ustedes deben tener la seguridad, la convicción de que Dios tiene algo muy importante para nuestras vidas, y ese algo tiene que ver con una seguridad. En la Biblia encontramos muchísimos textos que son claves para entender, y creo que una de las cosas que vamos a hacer hoy es revisar muchas partes de la Escritura que nos ayudan a entender la primera cosa que queremos que sepan, que es la seguridad de la salvación. Vamos a orar y vamos a empezar. Señor, bendice este tiempo, bendice tu palabra, bendice también el tiempo que vamos a tener juntos como hermanos, y danos, Señor, la dirección tuya para entender correctamente tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, a manera de la introducción, hermanos, queremos leer la Biblia en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 13. Dice la Escritura: estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hermanos, la palabra que nos viene hoy en este texto, 1 de Juan capítulo 5, versículo 13, envuelve una palabra que dice: para que sepáis que tenéis vida eterna. Dios nos quiere decir algunas cosas importantes, y solamente para los que están estudiando con el libro que estamos utilizando en nuestro discipulado, ahí existe una definición. Existen dos palabras en el griego para el término saber, ¿sí? Una es la palabra ginosko, que significa llegar a saber, conocimiento progresivo que se amplía y crece con el transcurso del tiempo. Es la palabra ginosko. Y la otra palabra es la palabra oída, conocimiento pleno, completo, que no puede ser mejorado, perfecto, plenitud de conocimiento total. Esto es la palabra oída. Y en el texto de 1 de Juan capítulo 5, versículo 13, la palabra que está escrita ahí es la palabra oída. Quiere decir que tenemos pleno conocimiento y plena seguridad de que tenemos vida eterna a través de Jesucristo. Entonces esto está empezando por ese punto importante, es que Dios quiere que tengamos pleno conocimiento de que nosotros somos salvos. Y una persona que vive en la seguridad de la salvación, su calidad de vida va a ser muy profunda, muy buena. De tal manera que lo que hace, lo que dice, lo que piensa, cómo actúa, va a ser en esa convicción de que tiene la seguridad de que él es salvo. Por eso una definición de seguridad. Dice: es la completa convicción o garantía del creyente de que, medida la obra realizada por Cristo en la cruz, la cual él ha aceptado por medio de la fe, tiene ahora vida eterna y será eternamente guardado por Dios. En pocas palabras, seguridad tiene que ver con completa convicción o garantía del creyente. Plena convicción. Y esto es muy importante, mis hermanos, ¿no? Que cuando nosotros estamos hablando de seguridad, es tener esa plena convicción de que Dios está con nosotros, de que Dios está en nosotros, que Dios está por nosotros. De tal manera que para poder ampliar este conocimiento acerca de la seguridad de la salvación, existen varios acontecimientos, varios hechos en la Biblia que son relacionados con la seguridad de la salvación. El primero de estos que encontramos en 1 de Juan capítulo 5 versículo 13 es que Dios quiere que sepamos que tenemos vida eterna. Y eso lo hemos dicho. Dios quiere que sepamos que tenemos vida eterna. Número 2. Está a la disposición de todo aquel que cree. En Juan capítulo 5 versículo 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
En pocas palabras, hermanos, la seguridad está en la disposición de todo aquel que cree. La siguiente cosa es un requisito. Y el requisito es creer en Jesucristo. Y dice la Escritura, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12. Entonces, para tener nosotros la seguridad de la salvación, existe un requisito, y este requisito es creer en Jesús. Y aquí nos dice con toda claridad, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por lo tanto, hermanos, toda aquella persona, hermano, hermana, que tiene a Cristo en su corazón, tiene la seguridad de que Él es un hijo de Dios y tiene vida eterna. Ahora, sí puede haber una duda, y es con aquellas personas que tal vez tienen la duda de que no tienen al Hijo de Dios, que no han creído en Jesucristo, que no han puesto su confianza en Él. Por lo tanto, tal vez, hermanos, esta lección le sirve para usted, para poder identificarse con las personas o de identificarse con Cristo y decir, Señor, tal vez hay algo que no te confesé, tal vez hay algo que yo no estoy tan claro en lo que dice la Escritura. Y tal vez yo he vivido una vida religiosa, pero no una vida comprometida contigo. Por lo tanto, quiero creer en Jesucristo como mi único Salvador, como mi único Señor, y quiero vivir a partir de hoy una vida que te agrada a ti. Por eso, muy importante, hermanos, tener este requisito, ¿no? El requisito es creer en Jesucristo. Número 3. Tenemos vida eterna y nunca pereceremos. La Escritura dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Juan 10:28. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1. Por lo tanto, hermanos, una persona debe tener este precedente de que tenemos vida eterna y nunca pereceremos. Y me gusta el texto de Romanos, ¿por qué? Porque dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y esto nos debe dar un tremendo alivio, hermanos. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a entender que Dios tiene un plan para nuestras vidas y el plan es que nosotros no vamos a perecer si Cristo está junto a nosotros, si Cristo está con nosotros, si Cristo está en nosotros. Es muy importante tomar en cuenta esas palabras. Siguiente característica que debemos tomar en cuenta. Nadie nos puede arrancar de la mano de Dios. El mismo texto de Juan capítulo 10, versículo 29 dice, mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie les puede arrebatar de la mano de mi Padre. En Romanos 8, 38 y 39 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué significa esto, hermanos? Nadie puede arrebatarnos de la mano de Dios. Es muy probable que en cierto momento nosotros nos encontremos como sueltos, ¿no? Sueltos de la mano de Dios. Pero Dios nos agarra muy fuerte. Ponía la ilustración de que muchas veces cuando se trata de agarrarnos nosotros de Dios, nos agarramos de esta manera, ¿sí? Pero cuando nos soltamos, y nos soltamos y nos separamos de Dios. Pero cuando Dios nos agarra, no nos coge de la mano, sino nos coge de más acá. De tal manera que aunque nos soltemos nosotros, Dios nos sigue sosteniendo y nos sostendrá. Aunque caigamos y nos tratemos de liberar, Dios no nos suelta. Hermanos, Dios sostiene al creyente, al Hijo de Dios. A pesar de las dificultades, Él va a sostener, va a agarrarlo fuertemente. De tal manera que no tenemos que tener miedo de ninguna cosa. Porque la Escritura nos dice justamente esto. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Ninguna cosa creada nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús. Y esto es muy importante tomar en cuenta. Siguiente cosa. Tenemos reservada en el cielo una herencia incorruptible e incontaminada. En 1 de Pedro capítulo 3 versículos, 1 de Pedro capítulo 1, 3 y 5 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo
postrero. Dios nos dice aquí que Dios nos tiene preparado en Jesucristo una herencia incorruptible, incontaminada, ¿sí? Y esto es lindo, hermanos, poder entender, ¿no? Tristemente, hoy en día, nosotros a veces estamos aferrándonos a cosas materiales. Estas cosas materiales a veces tienen que ver con la casita que edifiqué, con el terrenito que tengo, con las cositas que tengo, mi carrito, mis cosas. Pero a veces las cosas terrenales, dice la Escritura, que ninguna de estas cosas tendrán un proceso de eterno. ¿Sí? Por más algo valioso que sea, normalmente estas cosas materiales perecerán. Pero la herencia que tenemos en el Señor, cuando lleguemos al cielo, en esa relación con Jesucristo, es una herencia incorruptible, incontaminada. Hermanos, esto es muy lindo, ¿no? Poder entender, y por eso es muy importante que dice el texto del libro de Mateo, ¿no? Mateo dice, más buscad primeramente el reino de Dios. ¿Por qué? Porque eso es las cosas que no se contaminan. Por lo tanto, una persona que tiene la seguridad de la salvación es una persona que tiene claro y está bien claro de que su herencia en el cielo no es una herencia corruptible, sino es una herencia incorruptible. Muy bien. Siguiente punto. Dice, hemos sido sellados por el Espíritu Santo para el día de nuestra redención. Mi texto favorito, ¿no? Efesios capítulo 1, versículos 11 al 14. Dice, y él asimismo, en él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según los designios de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Y él también, vosotros, habiendo oído la palabra de Dios, escuche bien esto, oído la palabra de Dios, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermanos, aquí nos deja sentado justamente estas cosas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, hermanos? Es claro lo que nos está diciendo la Escritura. Lo que nos dice la Escritura es que una persona, habiendo oído la palabra de Dios y habiendo creído en el Evangelio de verdad, Dios ha dado la salvación. En el momento en que nos da la salvación, Él nos sella con el Espíritu Santo de la promesa. El momento en que nos sella, hermanos, dice la Escritura que son las arras. Y arras en el significado original y en el significado correcto de la palabra significa un anticipo. ¿Un anticipo de qué? De lo que sería la salvación. Es un anticipo de la herencia. Eso es interesante, ¿no? Es un anticipo de la herencia. Es como que comenzamos a disfrutar ya ese cielo nuevo, esa tierra nueva, gracias a la compañía del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y este Espíritu Santo es el que mora en nosotros. Y por eso dice Pablo en la carta a los Corintios, les dice, ¿no, o ignoráis que vuestro cuerpo, este cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Es donde vive Dios en este cuerpo. Por eso dice que debemos cuidar este cuerpo. ¿Por qué? Porque es el templo del Espíritu Santo. De tal manera que mis hermanos y mis hermanas, yo quiero animales, ¿no? Que una persona que tiene claro el sello del Espíritu Santo es aquella persona que escuchó el Evangelio, que escuchó el Evangelio de verdad, que oyó la palabra de Dios y creyó. Entonces, creyó en este Evangelio. Entonces, es sellado con el Espíritu Santo y este Espíritu Santo vive con nosotros hasta que nosotros nos presentemos delante de Dios. ¿Por qué? Porque son el anticipo de la herencia de Dios. Seguro una cosa más. La presencia en nosotros del Espíritu testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Note bien las palabras. Romanos 8, 16 al 17 dice, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Mis hermanos, aquí está dándonos la clave de lo que es este texto, ¿no? Que somos este espíritu carnal o este espíritu que está en nuestra vida es testificado por el mismo Espíritu de Dios, el que mora en nosotros como cristianos. Y nos dices, a partir de ahora eres heredero de Dios y coheredero con Cristo. Coheredero con Cristo. De tal manera que estaremos con Cristo el día en que nosotros nos separemos de este mundo. Estaremos con Él y para Él y por Él por todos los siglos de los siglos de los siglos.
¿sí? En pocas palabras, en una vida eterna, en algo que nos conecta con Dios. Y por último, hermanos, Jesús es la resurrección y la vida. Los que creen en Él no morirán eternamente. Esto lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26. Dice, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo, y de esta manera entendemos, hermanos, de que Jesús es la resurrección y la vida. Y el que cree en Jesús, aunque muera, hermanos, no morirá eternamente. Y esto es muy importante, mis queridos hermanos, hermanas, para poder reflexionar en cuanto a la seguridad de la salvación. Nosotros tenemos que tener esta convicción de que Dios nos ha dado una seguridad de que somos salvos, de que nuestra vida no va a perecer, de que nosotros no nos vamos a perder. Hermanos, es muy importante que una persona entiende estas características, las cuales hemos mencionado. Por lo tanto, hermanos, esta misma persona va a vivir en una vida que hace honor a la salvación. Y esto es muy importante, mis hermanos. No significa que una persona, como tiene todo asegurado, significa que, bueno, ahora entonces yo puedo hacer lo que me da la gana. O puedo vivir una vida libertina. De ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Es más, porque nosotros tenemos esta herencia, esta seguridad, significa que tenemos que compadecer ante un tribunal. Y tenemos que verificar que nuestra vida sea una vida digna del cual hemos sido llamados, a la cual nosotros hemos sido escogidos, de la cual nosotros nos ha sacado Dios de la inmundicia. ¿Entiende? Entonces tenemos que vivir una vida como cristianos verdaderos, personas que no están lejos, distantes de las cosas de Dios, sino más bien perseveran en las cosas de Dios. Y esto es muy importante, mis queridos hermanos. Por eso, tenemos que nosotros tener en cuenta que la seguridad de la salvación induce a la seguridad, a pecar. No, de ninguna manera. Vea lo que dice Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 8. Dice, y habéis olvidado la exhortación, de que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 8. Hermanos, ¿qué quiero decir con esto? Que si nosotros tenemos la salvación en seguridad, tenemos que vivir como hijos disciplinados. ¿Entienden? No como hijos desobedientes. Y a veces Dios nos va a poner una disciplina, nos va a confrontar cara a cara, nos va a decir cómo está tu calidad de vida como creyente. Yo quiero animarles, mis queridos amigos, a vivir vidas genuinas, vidas en seguridad, vidas en convicción, y no dejarnos amedrentar por el tema del pecado, no dejarnos llevar por una ola de libertinaje, sino más bien con una vida consagrada al Señor. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque llegará el día, escuche bien lo que le voy a decir, llegará el día en el cual tenemos que presentarnos al tribunal de Cristo, así como dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermanos, un día Dios nos pedirá cuentas. En ese día, ¿usted cómo le va a responder al Señor si ha vivido una vida en libertinaje? Tal vez no, pierda su salvación, pero tal vez viva con las justas, tratando de llegar con las justas a Cristo, a Dios. Entonces, mi hermano, yo le pido que reflexione y viva esta vida de una manera digna del cual Dios le ha llamado y para lo que le ha llamado. Gloria a Dios por aquellos que invierten su vida en servirle a Dios, vivir por Él, servirle, predicar su palabra, dar parte de sus diezmos y ofrendas, dar parte de sí para la gloria y la expansión del Evangelio. Así es que, hermanos, les animo a que puedan estar con nosotros siempre en esa seguridad y en esa convicción de que Dios está con nosotros y nosotros con Él. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Permítanme orar.
Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por estos textos tan importantes que tú pones, Señor, en la Escritura para que nosotros podamos reflexionar en ellos. Y gracias, Señor, porque sabemos si estás con nosotros, ¿quién está en contra de nosotros? Nada ni nadie. Por lo tanto, queremos vivir una vida que te agrada, que te honra, que te hace, Señor, un Dios del cual tienes un hijo, una hija que está deseoso por vivir y servirte con todo el amor. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Los ponemos en tus manos y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y nos vemos la próxima semana.